el Señor me ha dado el privilegio en esta mañana de compartir la palabra con ustedes. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos disponer nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, y estar atentos a tu palabra, a tu voz, a lo que hoy quieres hablarnos, Señor. Y que esta palabra, Dios mío, te pido que sea penetrando en cada uno de nosotros hasta lo más profundo. Que no sea una prédica más, Señor. Queremos ser conscientes de que esta palabra viene de ti, aunque sea un hombre el transmisor. Es tu Espíritu Santo quien la ha inspirado y el que conoce cuál es la verdadera necesidad de tu iglesia en este tiempo, Señor. Por eso te pido, amado Dios, juntamente con mis hermanos, que podamos atesorar esta palabra en esta mañana, Dios, porque tú, oh Señor, la traes para bendición de tu iglesia y de las naciones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace como un mes aproximadamente estuve compartiendo con ustedes un tema. ¿Quién lo recuerda? Corchados. Los verdaderos adoradores, ¿se acuerdan? Hablamos de los verdaderos adoradores. Entonces yo traje un pequeño resumen de esta enseñanza porque yo les dije que había una parte 2, ¿cierto? Y hoy voy a compartir la segunda parte. Pero como nosotros todos somos un poquito olvidadizos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Los verdaderos adoradores son aquellos que Dios quiere en su reino. Dios quiere en su reino adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Aprendimos eso. También aprendimos que el verdadero adorador es humilde. Es alguien que muere diariamente. También es alguien que ha entendido el plan de Dios y quiere volver al diseño original y no se desvía con los diseños humanos. El verdadero adorador es el que sabe que para pertenecer al reino de Dios debe estar sujeto a la autoridad de Dios. Es también el que sabe que tiene que vivir en obediencia porque sabe que es el único diseño de Dios por el cual recibimos autoridad. También sabe que la autoridad es una unción y para recibirla es necesario ponerse bajo ella. Y por último, el verdadero adorador sabe que tiene que madurar en su carácter a través de la obediencia para poder gobernar. Amén. ¿Ya recordaron? Ya ahora sí se acuerdan de qué hablamos la vez pasada. Qué bueno. Entonces, hoy, la segunda parte tiene que ver con 3 requisitos para pertenecer al reino de los cielos. Ese es el título del mensaje de hoy. 3 requisitos para pertenecer al reino de los cielos. ¿Ustedes lo quieren saber cuáles son esos 3 requisitos? Amén. Entonces yo sé que va a estar muy atento en esta mañana. El primero, aunque hablé de él la vez pasada, como le dije, es la segunda parte, o sea que va a tener una relación. Es la obediencia. ¿Se acuerda que hablamos de la obediencia? Bueno, en la obediencia dijimos que está el poder para gobernar. ¿Cuántos quieren gobernar? Una cosa es mandar y otra cosa es gobernar. Una cosa es controlar y otra cosa es gobernar. Y aquí quiero hacerles un paréntesis. Muchas veces nosotros decimos, porque yo también lo he dicho, y quizás usted también, lo escuchamos mucho. Dios tiene el control de todo. ¿Cierto que hemos dicho así? El que tiene el control, ¿qué hace?
Usemos la misma palabra. El que tiene el control, controla. O sea que Dios es controlador. ¿Es controlador? No. Entonces estamos diciendo mal. Dios no controla todo. Y no es porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino porque Él no es controlador. Es más, Dios está en contra de los controladores. ¿Usted sabía eso? A Dios no le agrada la gente que es controladora, porque Él no es controlador. El que controla, digamos, que manipula y tiene el poder de prender, de apagar. Cuando usted coge el control del televisor, sencillo, ¿cierto? Usted pone los canales que quiera. Pueden haber 3, 4 personas a su lado y dice, no, ese no, pero como usted tiene el control, usted pone el programa que usted quiere. Y los otros o lo ven o se quitan de ahí, pero usted está controlando. O sea que usted está pasando por la voluntad de los otros, ¿cierto? Porque usted tiene el control. Dios no hace eso. Dios gobierna. Gobierna. El gobierno es algo muy distinto al control. Bueno, entonces ya cerrando paréntesis y haciendo esta aclaración, nosotros vemos que en la obediencia está el poder para gobernar. Y Dios ha llamado a su pueblo es a gobernar, porque Dios gobierna. Cuando alguien vive derrotado, cuando alguien es de doble ánimo, cuando alguien es inestable, espiritual, emocional y en todas las áreas, cuando alguien tiene un problema o una adicción a algo, nosotros decimos que esa persona está esclavizada, ¿cierto? Y esa persona está así simplemente porque esa persona es desobediente. ¿Estamos de acuerdo? Es desobediente. Es desobediente a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, en nuestra vida entra una cantidad de cosas tremendas y después nos preguntamos ¿por qué? Porque no podemos gobernar en nuestra vida, porque no podemos gobernar en nuestra casa, no podemos gobernar en el trabajo, no podemos gobernar en ninguna área de nuestra vida porque somos desobedientes. Es por eso que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes y que aprendamos por qué debemos ser obedientes. ¿Cuál es la bendición que hay en la obediencia? Ahora, la obediencia es un principio que nos lleva a la madurez. Y este principio coloca límites. Es un principio que se debe enseñar a los niños desde que nacen. Usted sabe que los niños desde que nacen, ellos quieren manipular. Ellos sí quieren controlar. ¿Usted sabe eso? O sea, en la naturaleza pecaminosa del ser humano, nacemos con eso. Entonces, como Dios nos ha dado un alma y el alma no tiene límites, Dios por eso nos dio los mandamientos y nos ha dado su palabra para colocarnos límites a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra alma no se desboque, no se desenfrene. Entonces, el principio de la obediencia es un principio que nos va a llevar a madurar en nuestro carácter, nos va a llevar a madurar espiritualmente y nos va a llevar a tener esos límites que debemos tener nosotros, a respetar los límites. Entonces, desde que un niño nace, nosotros tenemos que enseñarles a ellos a obedecer. Ahora, ¿qué está sucediendo en este tiempo tan moderno? Ya a los niños no se les enseña a obedecer. Ahora, desde que ellos ya están ya más grandecitos, siempre preguntan, ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué?
¿por qué esto? ¿Por qué? No metas el dedo allí en el enchufe. ¿Y por qué? Entonces cogemos a los niños y los sentamos y le empezamos a explicar, mira papito, lo que pasa es que ese cochito es malo. Si tú metes tu dedito gordito y hermoso, allí vas a sentir una cosa así extraña y te va a doler. Y le damos una cantidad de explicaciones que al final él no entiende nada de lo que le estamos diciendo. Pero ¿qué le estamos haciendo a ese niño? Lo estamos enseñando a pensar, a razonar, a que todo tiene que tener una explicación, a que todo tiene que tener una lógica. Y el niño se va desarrollando va desarrollando su mente en eso, pero no en la obediencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre cuando ve que el niño va a meter el dedo allí? ¿Qué haría usted? ¿Cómo? Quitarlo. Y si está tan lejos que cuando usted quiera llegar allá ya se electrocutó. ¿Ah? Sí, pero vamos a suponer que usted se lo ha advertido 10 veces y ya el niño va para allá derechito. Pegarle. Pero hermana, de aquí a que usted vaya a buscar la correa, la chancleta y todo esto, ya perdió el tiempo. Eso. Usted le da una orden. Cuidado, no vas a tocar eso. Y enseguida él tiene que parar. Con el grito se detiene porque le están poniendo un límite. ¿Y qué está aprendiendo el niño? Que aparte de él hay otra persona. ¿Por qué? Porque el niño piensa que él es el centro de todo. Y realmente lo es, cierto. Un bebé es el centro de la casa. El bebé llora y todo el mundo deja lo que sea y va, ay, ¿qué le pasó? Todo el tiempo, las que somos madres sabemos lo que se requiere para cuidar un niño, ¿no? Requiere toda nuestra atención, a veces nuestro sueño, nuestras energías, todo. Entonces el cuidado de un niño es muy demandante. Entonces él cree que él es el centro del universo. Y como los papás pues le dicen eso, es que tú eres todo para mí, mi amor, y es el centro. Y es así, no está mal, ¿cierto? Porque lo amamos. Pero él tiene que entender de que él no está solito, que hay otras personas y que él tiene que aprender a obedecer. Cuando nosotros no hacemos eso con un niño, ni con un joven, ni con un hijo cuando ya va creciendo, ¿qué pasa con ese niño? Usted me va a decir, wow, tremenda palabra va a usar la pastora. Se vuelve un psicópata. ¿Usted sabe qué es un psicópata? Es el que no tiene límites. El que no tiene límites. ¿Por qué no tiene límites? Porque él cree que todo lo que él haga está bien y que él es el dueño de todo. Ya. Y que nadie va a poder nunca contra él. Eso es un psicópata. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle al niño a obedecer. Para que él aprenda la obediencia y para que aprenda a reconocer la autoridad. Y cuando él aprenda eso y él sea un adulto, él podrá vencer cualquier circunstancia adversa que pase en su vida. Estará preparado. Pero cuando no está preparado para obedecer, entonces va a recurrir a otras cosas para poder alcanzar lo que quiere, porque siempre va a querer alcanzar lo que quieres. Como desde pequeño se le dio todo lo que quería, entonces él considera que todo el mundo siempre le va a hacer y a dar lo que él quiere. Entonces en el colegio él va a exigir que se le dé. Si va al trabajo, él también va a exigir que le den a él el mejor puesto, que le den la mejor atención, siempre porque él va a querer ser siempre el centro de todo, porque eso fue lo que él aprendió desde niño. Por eso es necesario que los hijos
aprendan obediencia antes de enseñarles otras cosas. Entonces, debemos enfocarnos en eso. Esa persona que no se le ha puesto límite, cuando crezca, así sea un señor de 30, 40, 50, 60, 70 años, va a ser una persona inmadura, va a ser un niño. ¿Usted conoce un adulto que es como un niño? Yo conozco muchos. Y que le dan pataletas. ¿Usted los ha visto? ¿Usted ha visto un adulto con pataletas? Es muy frecuente, muy frecuente. Pero qué tristeza, ¿cierto? Que nunca hayan podido madurar. ¿Y usted ha visto a esas personas con éxito en la vida? ¿Cómo los ve? Derrotados, ¿cierto? Amargados, frustrados. Son un peligro para la sociedad. Esas personas que nunca maduraron. Qué terrible. ¿Y por qué? Porque no tuvieron a alguien que les enseñara obediencia. Ahora, si esa persona inmadura, así, llega a los pies de Cristo, tiene que pasar por un proceso. Dios lo tiene que pasar por el proceso de la obediencia que no aprendió en la etapa que tenía que aprender. Entonces Dios lo empieza a procesar. Pero resulta que como él nunca se sometió a la autoridad, ¿usted cree que cuando llegue a la iglesia se va a someter fácilmente a la autoridad? No. ¿Y ese camellito a quién le toca? Entonces ellos no se quieren someter a ningún proceso. ¿Y qué es lo que le puede dar esa persona a Dios? Altivez, rebeldía, problemas. Pero Dios no puede hacer nada con una persona inmadura. No puede hacer nada. Lo único que puede hacer es tratar de que entre en ese proceso de obediencia para que él pueda madurar y entonces pueda recibir toda la herencia que Dios tiene preparada para esa persona. Porque la Biblia dice que cuando nosotros somos niños y recibimos una herencia, esa herencia se la da a un albacea, o sea, a una persona que le va a administrar eso y le va a guardar eso hasta que esa persona crezca, tenga una mayoría de edad, ¿cierto? Entonces allí puede reclamar esa herencia. Mientras tanto, no se la da. Cuando llega a la madurez, entonces puede reclamarla. Así pasa con nosotros. Dios tiene una gran herencia para nosotros. Amén. Él quiere darnos muchas bendiciones a nosotros. Pero a veces nosotros no estamos preparados para recibir esas bendiciones. No tenemos la madurez para recibirlas. Y por eso es necesario entrar por ese proceso de la obediencia. ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren tener un carácter firme? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Póngase bajo la autoridad de una persona y obedezca. Aprenda la obediencia. Hay algo real y es que yo me someto a la autoridad porque yo necesito morir, yo necesito quebrantarme y yo necesito pasar por ese proceso. Por esa razón es que yo me someto a la autoridad. No porque el otro lo necesita, sino porque yo lo necesito. Amén. Tenemos que reconocer que nosotros necesitamos aprender a ser obedientes. Amén. Listo. Ahora, todos tenemos que pasar por ese proceso. ¿Sabe quién pasó por ese proceso también? Jesucristo. Cristo pasó por ese proceso. Y la vez pasada les enseñé que la obediencia tiene que ver con humildad, ¿cierto? Y que la humildad tiene que ver con morir.
Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él aprendió obediencia. Él aprendió obediencia y Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ya. Su obediencia lo llevó a la cruz, lo llevó a ser quebrantado allí. En Isaías dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Imagínense. Si hay un ejemplo de alguien que pasó el proceso de la obediencia y pudo ganarlo y pudo vencerlo, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y si Él tuvo que pasar por ese proceso, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros pensamos que no? No, eso no es conmigo. Yo estoy bien así. No, también lo tenemos que pasar. Ahora, cuando Jesús estaba allí en la cruz, que se estaban burlando de Él, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espina, que le dieron latigazos, que desmenuzaron todo su cuerpo, que todo su ser era todo una llaga, que su parecer ya no se reconocía, de cómo desbarataron todo su ser, todo su cuerpo allí en esa cruz. Lo retaban y le decían, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Y se burlaban de Él y le atravesaron una lanza en su costado. ¿Ah? Todo lo que le estaban haciendo a Jesús en ese momento, ¿y qué salió de su boca? Queja, amargura, maldición, rencor, misericordia, perdón, amor, compasión. Amén. Eso salió de Jesús en medio de ese proceso de muerte. Ahora, cuando nosotros estamos siendo medio quebrantados, cuando Dios apenas nos está poniendo el dedito, cuando apenas alguien dijo algo de nosotros, cuando nos miraron feo, cuando no me salen las cosas como yo quería, cuando se me daña algo, cuando me pasa algo, ¿qué sale de nuestra boca, hermano? Perdón, misericordia, compasión, amor. Eso es lo que brotamos. Eso es lo que brota de nuestro ser. ¿Cierto que no? No, mi hermano. Entonces se da cuenta cuánto necesitamos ese proceso para que saquemos toda esa basura que está dentro de nosotros y podamos ser verdaderamente obedientes a Dios. Amén. Porque es que el proceso de la obediencia y el someternos a la autoridad va a hacer que fluya de nosotros lo que está escondido, lo que está ya arraigado en el fondo, lo que tenemos allá tapadito, que solamente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que va a salir en ese momento difícil, en esa prueba, en esa dificultad. Entonces, por eso es que necesitamos mucho de ese proceso. Ahora, una vez que ya Jesús murió y venció todo esto, entonces Él resucita, ¿cierto? Él resucita, pero cuando Él resucita, Él recibe toda autoridad. Vamos a Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando Jesús cuando resucita y se le presenta a los discípulos y Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que Jesús no tenía poder. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está hablando porque Él vino como hombre y Él venció como hombre, no como Dios.
O sea, que Él venció como hombre para darnos a nosotros el ejemplo que como hombres nosotros también podemos vencer. Amén. Que no es pero ¿cómo nos van a comparar con Jesús si Él es el Hijo de Dios y tenía poder y Él es Dios? Sí, Él es Dios, pero Él no usó su poder en la cruz, porque si lo hubiera usado, no existiríamos. Amén. Él solamente hubiera hecho así y hubiera acabado con todos. Pero Él venció como hombre, así como tú y yo podemos vencer. Y en esta mañana Él quiere decirnos que tú y yo podemos vencer. Dije que en esta mañana Dios nos está diciendo que tú y yo podemos vencer. Amén. Amén. Dele el aplauso a Él. Gloria a Dios. Entonces vemos que hay una victoria, hay una recompensa para el que es obediente. Porque para el que es obediente, toda autoridad también le es dada en el cielo y en la tierra para gobernar. Amén. Necesitamos ese poder. Amén. Yo no sé usted, hermano, yo creo que sí. Pero yo creo que ya usted está cansado, lo mismo que estoy cansado yo, de ver tanto desastre, de ver tanto pueblo de Dios derrotado, de ver tanto cómo el enemigo viene y los coge y los tira, los jala, y no hacen nada, hermano. Sabiendo que tenemos un Dios tan poderoso que está de nuestra parte. Sabiendo que estamos enfrentando un enemigo, sí, pero un enemigo que ya está vencido, que ya está condenado. Amén. Y que tenemos un Dios poderoso y un Dios que nos dice, si tú obedeces, vas a tener también poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Amén. Y necesitamos que la iglesia se levante en ese poder y en esa autoridad en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? El segundo requisito que Dios requiere de nosotros para pertenecer al reino de los cielos es la autoridad. Y la autoridad también es gobernar. Es gobernar. Cuando se gobierna o se habla de gobierno, estamos hablando de un reino. Amén. Estamos hablando de un reino. Jueces 4:4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Está hablando de un tiempo en que habían otros pueblos, otras naciones que eran enemigas de Israel y venían a atacar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios había pecado y había desobedecido la palabra de Dios. Y entonces ellos iban a ser vencidos. Pero una mujer se levantó en esa época, donde la mujer no tenía ni voz ni voto, sino era el varón. Pero Dios levantó una mujer en esa época, una mujer que le creyó, dice que era profetisa, era una mujer que escuchaba la voz de Dios, era una mujer que entendía lo que Dios quería hacer y una mujer que se dispuso a que ella pudiera ser un instrumento de Dios en esa época. Amén. Y esta mujer, Dios la levanta para que gobierne en ese tiempo. Dios te quiere levantar a ti varón y a ti mujer en este tiempo para que también gobiernes. Y no para que las tinieblas nos gobiernen. Amén. Y dice algo importante, mujer de Lapidot, como que hay, y ese pedacito ahí, eso no tiene ni fu ni fa, ¿por qué pondría mujer de Lapidot? Porque lo que quería decir que esta mujer
estaba sometida a su esposo, Lapidot. Lapidot quiere decir lámpara que espabila. O sea que este hombre tenía un carácter muy endeble. No tenía un carácter firme. Pero aún así, Dios la usa a ella porque era una mujer que honraba a su esposo sometiéndose a él. Porque una mujer no puede gobernar si no está sometida a una cabeza. Ni un hombre tampoco. Porque el hombre, la cabeza del hombre, ¿cuál es? Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. ¿Y la de la mujer? El esposo, el varón. Entonces, usted, allá hace la pregunta, ya los vi. Ay, ¿y si no tengo esposo? Soy libre, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues no. Si no tiene esposo, usted tiene un pastor. Amén. Si usted quiere un ministerio, usted tiene que tener como cabeza un pastor. Hay mujeres pastoras que no tienen esposo, pero tienen que estar sometidas a un pastor y ese pastor tiene que ser el mentor y el que tiene que darle cuentas a él. Tiene que tener una cabeza. Ahora, no tengo esposo. ¿Tiene papá? ¿Tiene papá? Tiene cabeza. Amén. Como que no les gustó mucho las mujeres. Ahorita me van a sacar del grupo de mujeres, pero bueno, no sé. Ay, que amén, me va a sacar del grupo de mujeres. Entonces nadie puede gobernar si no está bajo autoridad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es autoridad. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema y la lucha del ser humano para no someterse a la autoridad? ¿Cuál es el problema? El problema es que confundimos autoridad con el hombre o con la persona. Ahí tenemos una confusión y espero que en esta mañana salgamos de esa confusión. Su autoridad no es la persona que usted está viendo. Es la unción que Dios derramó sobre esa persona que ha puesto por autoridad. Entonces, Dios, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, dice la palabra, honra a padre y madre, ¿cierto? Padre y madre. Esas son las autoridades que Dios ha puesto sobre los hijos. Y los hijos tienen que someterse a ellos, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las personas que tienen problemas emocionales como drogas, como prostitución, como lesbianismo, todas esas adicciones tienen que ver porque no honraron a sus padres. Entonces los hijos cuando no honran a sus padres, caen en estos problemas. Y otro ejemplo más claro y bíblico está el ejemplo de Noé. ¿Se acuerda que cuando Noé ya sale del arca, que ya pasó el diluvio y él hace un altar y todas esas cosas? Él siembra una viña, ¿cierto? Y vino y se puso a tomar vino. Y se emborrachó. Y se acostó. Y se acostó como que desnudo. Y uno de sus hijos, Cam, entra a la habitación, lo ve desnudo y lo que hace es que se burla de él y sale corriendo a llamar a los hermanos para que vengan a ver al papá que estaba desnudo. Deshonró a su padre. Entonces viene otro de sus hermanos y caminando hacia atrás de espaldas coge unas mantas y cubre a su padre. Está cubriendo la falta de su padre, pero el otro no cubrió la falta de su padre. El otro mostró y habló y
y desnudó a su padre delante de los demás de su falta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese hijo llamado Can recibe una maldición, y no solamente él, sino toda su descendencia. Fue maldito y vivió en esclavitud porque estaba bajo una maldición. Entonces, ¿por qué le pasó eso? Por deshonrar la autoridad. Entonces, cuando nosotros deshonramos la autoridad, debido a las faltas que puede tener la persona, entonces caemos bajo esclavitud y bajo maldición, porque todo el peso de la autoridad cae sobre esa persona. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que la persona puede tener muchos defectos, pero yo no me estoy sometiendo a la persona, sino a la autoridad de Dios en esa persona. Y cuando yo deshonro a la persona, estoy deshonrando la autoridad de Dios, estoy deshonrando a Dios y me va a ir mal. ¿Ve? Ahora, tercer requisito para pertenecer al reino de Dios. El tercer requisito es el orden. La autoridad produce orden. En el reino de Dios se suelta una palabra de poder y se ejecuta inmediatamente. ¿Cierto que si el rey da una orden, se cumple? Orden del rey no se revoca. Se tiene que cumplir. Eso es en el reino, se funciona en orden. Entonces, para pertenecer al reino, nosotros tenemos que aprender orden. Es como si yo le dijera, ¿usted quiere entrar al ejército? Bueno, tiene que aprender orden, tiene que aprender a obedecer y tiene que aprender a someterse a la autoridad. ¿Es así o estoy equivocada? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otro territorio, ¿cierto? Si no se ejerce autoridad, entonces, ¿qué sucede? Cada uno hace lo que quiere y se forma el desorden. El desorden. El desorden viene a la vida de una persona porque no tiene una persona que emita una orden o palabra de autoridad. Entonces, cuando no hay una persona que emita la orden con autoridad, entonces se provoca el desorden. Sencillo. Está el profesor con los alumnos, con los niños. Le dice, bueno niños, voy a salir un momento, ya vuelvo. Por favor, todos se portan bien, ¿se van a portar bien? Sí, profe, y todos se miran. Sí, profe. El profe no ha dado 3 pasos que sale y empiezan a levantarse y a correr y el otro le tira el papel, bueno, y forman el desorden. Apenas ven que el profe entra, ¿qué hacen? Todo el mundo para su silla y como unos santitos no hicieron nada. ¿Pero qué dejaron ahí? Y ese desorden, ahora ustedes se paran y organicen, ¿cierto? ¿Qué hizo el profesor? Emitió una orden y ellos se sometieron y recogieron el desorden. ¿Ve? Entonces el desorden se provoca cuando no hay alguien que emita una orden de autoridad. Ahora, el desorden hace que las personas den muchas vueltas en su vida. Dan vueltas en la vida y no crecen.
Y se pasan los años y la persona no sale de ese atolladero, no sale de esa situación, no cambia nada en su vida y sigue en ese desorden y no crece. Pero Jesús vino a establecer orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Desde el principio, desde el Génesis, nosotros vemos que Dios puso orden, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empezó a poner todo en orden. Porque el orden es lo que hace funcionar las cosas y coloca cada cosa en su lugar. Si el orden hace que todas las cosas funcionen, el desorden, ¿qué hace? Que no funcionen y que se partan, que se dañen, Le voy a poner un ejemplo. Alguien se le ocurrió que ese ventilador estaba sucio y que él lo podía limpiar. Y cogió y se entusiasmó y lo desarmó todo. Lo lavó, le echó límpido, le hizo de todo y quedó súper blanco el ventilador. Luego lo armó y le sobró una pieza. Pero como era una cosa pequeñita, dijo, no, yo no creo que esto tenga nada que ver, eso no le pasa nada malo. Voy a conectarlo. Lo conecta, uy, sí, funciona, uy, no, bravo, qué orgulloso porque lo logró. Pero resulta que al rato de estar funcionando explota y se daña todo el ventilador. ¿Qué pasa con esa persona? Que se sometió a hacer algo que no tenía la autoridad para hacerlo porque no sabía de eso, ¿cierto? Por un lado. Pero él lo armó y funcionó al principio. Pero aunque estaba bien, no todas las cosas estaban en el lugar que debían, ¿cierto? Y como no estaba en orden, no funcionó al final y se destruyó todo. Usted sabe que así nos sucede a nosotros en varias áreas de nuestra vida. Quizás usted se ha preguntado, ¿por qué no funciona mi economía? Porque es que me va mal, porque es que no consigo trabajo, porque es que no me alcanza la plata, porque es que estoy así en esta ruina. ¿Qué es lo que me está pasando? Por el desorden. Ay, pastora, ¿cómo así el desorden? Sí, porque no hay orden en la economía. Hay un principio para la economía y este principio es sencillo y dice, gasta menos de lo que ganas. Eso dice ese principio. Eso es el orden. Pero muchos no se someten a ese orden, sino que viene otra voz y le dice, pero no, tú puedes comprar eso y aquello. Mira, lo vas a pagar en cómodas cuotas de 1,000 pesitos. ¿Eso qué es? 1,000 pesitos. Eso no es nada. Puedes tenerlo. Es que si tú no lo haces así, tú no lo vas a tener nunca. Te está diciendo ese vendedor o no sé, el noticiero, donde usted lo vio, lo que sea. Y usted escucha esa otra voz. Y usted dice, sí, tiene toda la razón. Y viene y se compromete en eso. Y se compromete en aquello. Y me gusta esto también. Ah, pero le falta esto. Entonces, para que esté todo completico y ya te sale de eso y solamente va a pagar una cuota y le hacemos todo en una sola tarjeta. Ay, sí, tienes razón. Claro, sí, vamos. Sale súper contento. Estoy bendecido por Dios. Dios me bendijo. Uy, Señor, gracias. Y adora a Dios.
y resulta que después no tiene con qué pagar y viene el problema. Entonces ahí se enoja con Dios y Dios no tiene nada que ver en el asunto, porque eso es su desorden y el que hace el desorden recoge el desorden, amén. Es su desorden, entonces no puede estar bien. Porque te saliste del orden establecido, porque te saliste de la voluntad de Dios. Le preguntaste a Dios si quería eso. Ahora, ¿qué es lo que nos impulsa muchas veces a hacer eso? ¿Sabe qué es? No es la necesidad. No es la necesidad. Lo que nos impulsa a eso es la falta de humildad y la altivez. Porque no somos tan humildes de estar con la misma cosa, el mismo objeto que nosotros queremos, sino que queremos otro mejor o otro más nuevo, porque aquel compró uno, entonces yo ahora también tengo que comprar uno más grande todavía, para que vean que Dios está conmigo. Y es la altivez, porque a veces queremos vivir en un estrato en el cual Dios todavía no nos ha colocado. Y queremos tener algo que Dios todavía no nos ha dado, porque Él está esperando que nosotros maduremos un poquito más para darnos algo aún mejor de aquello que nosotros queremos tener. ¿Ve? Entonces, nosotros debemos aprender a tener en orden nuestras finanzas y tener la humildad de esperar en el tiempo de Dios que Dios nos quiera dar las cosas y tener allí sí la fe de que Dios es el que nos los va a dar, no somos nosotros mismos. Amén. Porque a veces lo que queremos son los deseos de nuestro corazón, no son necesidades, son deseos de nuestro corazón. ¿Por qué no funciona el matrimonio? Dicen otros. ¿Por qué este matrimonio no funciona? Ella tiene su proyecto de vida y él también tiene su proyecto de vida. A ella le enseñaron que la mujer tiene que levantarse por encima del hombre y que él no puede tomar las decisiones solo y que ella puede hacer y deshacer. Y al hombre le enseñaron que como él es el hombre y es el varón de la casa, entonces él es el dueño de todo y que ella no tiene derecho a nada y que él puede ser un déspota, un tacaño, él puede ser un grosero, un controlador y puede hacer lo que quiera y pisotear a la esposa porque él es el hombre de la casa. Entonces estos dos diseños diabólicos, el feminismo y el machismo, hacen que esa pareja entre en un desorden. Y como les dije, todo lo que entra en un desorden termina destruyéndose y acabándose. ¿Por qué? Porque el orden de Dios, ¿cuál es en el matrimonio? La mujer, ¿quién se lo sabe? ¿Qué mujer se lo sabe? La mujer, sométase y son dos, respete a su marido. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros las mujeres? Someternos y respetar al esposo. Y Dios lo sabe y por eso nos puso esa cláusula. Pero cuando nosotros hacemos eso porque somos sabias, entonces vemos la bendición de Dios. Ah, pero no me miren los esposos. ¿Qué les dice al marido? ¿Cómo? Las mujeres sí se lo saben. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Uy, qué estándar bien alto les pusieron. ¿Pero por qué? Porque sabe que a los hombres les cuesta amar a sus esposas. A los hombres les cuesta amar a las mujeres. ¿Ah? Y dice, trátela
como un trapito de cocina. Tráigame el tinto, yo ya tengo hambre, son las 7 y no me ha venido a traer el desayuno. Así es. Como vaso más frágil, como el vaso más fino, como el vaso más hermoso que usted tenga, así debe tratar a la esposa. Y si usted es inteligente y sabio, como yo sé que usted lo es, usted lo hace y esa mujer se va a someter a usted. Lo va a respetar, que no va a querer que nadie se lo toque. Pero como usted a veces se le va la chiripiorca y la trata mal, entonces ella también se le va y empieza a deshonrar y a irrespetar al esposo. Entonces sí se da cuenta el diseño de Dios y el diseño del diablo. El diseño de Dios siempre va a traer orden, paz, armonía. Eso sucede en el matrimonio. Ahora, ¿por qué no funciona la iglesia? Ay, ay, ay. Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación. Dice otra versión: toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y los que existen por Dios son instituidos, de manera que el que se resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Aquí está claro, ¿cierto? ¿Por qué no funciona la iglesia? Porque no hay orden. ¿Por qué no hay orden? Porque no obedecen. ¿Por qué no obedecen? Porque no se someten a la autoridad que Dios estableció. Fíjese que no dice que toda autoridad es puesta por Dios. Esa es otra cosita que a veces repetimos mucho. Ay, toda autoridad es puesta por Dios. Aquí no dice que toda autoridad es puesta por Dios. Aquí dice que toda autoridad viene de Él, porque Él es autoridad. Amén. Toda autoridad viene de Él. O sea que la autoridad no la provoca un hombre, la autoridad viene de Dios, la autoridad es Dios. Así como Dios es luz, Dios es amor, Dios es autoridad. No es que Dios tenga autoridad, es que Dios es la autoridad. Por eso es que Dios es tan celoso cuando se meten con la autoridad, porque se están metiendo es con Dios, no con la persona. ¿Hemos entendido eso hoy? Amén. Primera de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 12. Aquí lo dice bien claro. De ti, o sea, de Dios, de ti procede la riqueza y la honra, y tú gobiernas sobre todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande, y Él da poder a todos. Cuando Él dice Él da poder a todos, aquí está hablando de la autoridad delegada. Dios delegó autoridad a los hombres. Ahora, el hombre toma la autoridad que Dios le ha dado y la maneja bien o la maneja mal. Bien. Entonces, ¿el presidente que nosotros tenemos lo puso Dios o lo puso el hombre? Lo puso el hombre. El hombre tomó la autoridad que Dios le dio y a través de un voto democrático, él eligió al que él quiso poner allí a gobernar este país. Dios no tiene nada que ver con eso. Así que no le eche a Dios culpa de nada. La culpa la tienen los que lo pusieron allí.
aquí lo dice bien claro. Lo mismo pasó cuando Saúl, si usted ha leído ese texto, Dios siempre ha querido gobernar su pueblo, siempre lo ha querido gobernar, pero el pueblo siempre ha querido que lo gobierne el hombre y no Dios, y eso pasó en el Antiguo Testamento. Entonces se cansaron porque el profeta Samuel era el instrumento de Dios en ese tiempo para hablarle y guiar a su pueblo, y se cansaron de Dios y ellos querían un rey como las demás naciones. Y empezaron a quejarse, un pueblo inmaduro, hicieron una pataleta y le dijeron a Dios, no queremos más que tú nos gobiernes, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios dijo, ok, tengan su rey, pero yo sí les voy a advertir que les va a pasar esto, esto y esto. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué nos está pasando hoy en día? Eso es lo que Dios, eso ya estaba advertido desde el Antiguo Testamento, hermano. Eso no nos debe extrañar. Es más, debemos darle gracias a Dios que todo este tiempo tuvo misericordia de nosotros. Ya. Entonces ellos quisieron y ellos eligieron a Saúl como rey. Fueron ellos. Entonces tomaron la autoridad que Dios les dio y ellos se la delegaron a ese hombre. Entonces, el pueblo colombiano le delegó esa autoridad a ese hombre que está ahí. Dios no lo puso ahí. Así que no diga, voy a orar porque Dios lo puso ahí, Dios lo puso, fue la voluntad de Dios. No diga eso porque eso no es cierto. Ya. Ahora, la iglesia no funciona como debería, porque la iglesia también quiere tomar sus decisiones democráticamente, así como el pueblo de Israel. Ellos no querían ser gobernados por un hombre dirigido por Dios, sino querían ser gobernados por ellos mismos, que ellos decidieran quién iba, quién no iba, qué hacían, qué no hacían. Vamos todos a votar, vamos todos a escoger, todos tenemos derecho, todos tenemos el Espíritu Santo, todos sabemos Biblia, todos podemos. Sí, mire, entonces hoy en día también quieren hacer eso y se resisten a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Por qué? Porque se enfocan en los defectos de las personas, porque todo el tiempo están como con una lupa mirando cómo camina, cómo hizo, cuál es la falla de hoy, para estar ellos juzgando. Por eso, y se resisten y se enfocan en los defectos de la persona. Esto no me gusta, a mí no me parece que esto debe ser así, a mí no me parece aquello. Pero no se aferran a la autoridad que está en esa persona. Eso es lo que hacen. Al Cristo que está en esa persona. ¿Por qué? Porque lo están mirando desde su defecto, están viendo los defectos de las personas que están en autoridad. Ahora les hago una pregunta. A Iglesia Remanente de Fe, ¿tus pastores son unos siervos de Dios o son unos siervos del diablo? ¿Están seguros? Si son de Dios, ¿por qué no ven lo de Dios en ellos? La autoridad que Dios ha puesto en ellos. ¿Por qué no obedecen? Ahora, si son del diablo, salgan de aquí y busquen un lugar donde encuentren un pastor que sí sea de Dios. Yo no iba a decir esto, pero el Señor me dijo, lo vas a decir. Y yo, no, Señor, lo vas a decir. Y aquí estoy. Ya. Sujetarte a tu autoridad no hace que tu autoridad mejore, pero sí hace que tú mejores. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Sujetarse y respetar la autoridad trae orden a la iglesia. Y si trae orden,
trae bendición a la iglesia. Amén. ¿Por qué no funcionan las naciones? Ya este es el último punto. ¿Por qué no funcionan las naciones? Porque el reino de Dios se manifiesta a través de la iglesia. ¿Usted sabe eso? ¿Quién es el encomendado para que el reino de Dios se establezca en la tierra, en las naciones? La iglesia de Jesucristo. Entonces, es necesario que la iglesia crezca y madure. Porque si la iglesia no crece y madura, entonces las naciones no van a poder ser libres. Porque no va a haber quien las gobierne. Porque las naciones tienen que ser gobernadas por la iglesia, porque es un gobierno espiritual. Yo no estoy hablando de que aquí van a salir ministros, presidentes, concejales. No, hermano. Yo estoy hablando de un gobierno espiritual porque es el reino de los cielos. Amén. Entonces debemos entender cómo funciona el reino de Dios para poder ser parte del reino de Dios. Ahora, no todos nos relacionamos con Dios como Padre, todos nos relacionamos con Dios como Padre, ¿cierto? Dígale así al que está al frente, no te duermas. Al que está al lado, no te duermas. Del otro lado, atrás. No te duermas porque lo que voy a decir ahora es importante. No te duermas. Hay algo que vamos a entender hoy. Todos nos relacionamos con Dios como Padre. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos hablan del Evangelio, nos hablan de un Dios de amor, ¿cierto? De un Dios que nos ama, de un Dios que nos perdona, de un Dios que nos provee, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso. Y ese es nuestro Padre, tremendo Padre que tenemos nosotros. Ese es nuestro Padre. Y por eso vamos a Él y le decimos, Padre, quiero esto, y Él nos lo da. Padre, esto, ahí está. Ese es nuestro Padre. Siempre va a estar nuestro Padre allí, amándonos, protegiéndonos, cuidándonos, bendiciéndonos, y como nos gusta tanto que nos pechiche, no queremos soltar a nuestro papá, y no estoy diciendo que lo vamos a soltar, no lo vamos a soltar. Pero nosotros tenemos una relación de amor muy, muy hermosa cuando somos niños, ¿cierto? Con nuestro Padre. Y vamos creciendo, pero a medida que vamos creciendo, nuestro Padre nos va poniendo unas responsabilidades para que nosotros maduremos, ¿cierto? Y ya no todo el tiempo nos va, ay, papi, yo quiero un helado, y él, sí, mijito, ya después, no, mijito, usted primero almuerza, ¿cierto? Que ya va cambiando papá. Y nos acostumbramos así y queremos estar toda la vida siendo el bebito de papá. Pero papá no quiere eso. Papá está esperando que nosotros crezcamos porque es que papá tiene una herencia tremenda y quiere dársela a su hijo. Y quiere que su hijo aprenda los negocios de su padre. Amén. Y ya necesita que su hijo deje el biberón y comience a comer comida sólida para que crezcan los músculos y que trabaje en su reino. Amén. Entonces nos relacionamos con Dios como Padre, pero no sabemos relacionarnos con Dios como Rey. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Necesitamos relacionarnos con Dios como Rey. Voy a poner dos ejemplos, uno natural y uno de la Biblia. Un joven se alista al ejército, pero entra como soldado raso. Y resulta que el máximo comandante y jefe del ejército de ese país es el papá. Y este hijo va al entrenamiento y el superior, que sabe
que el máximo comandante es el papá de este, se la dedica. Y le dice a los otros que hagan 20 flexiones y a él le dice que 40. Y lo manda para aquí y para allá. Y este joven se revela y dice, pues no voy a hacer 40 porque mi papá es el comandante y voy a hablar con él para que te eche de aquí. Vas a ver lo que te va a pasar. Y se rebela contra la autoridad. ¿Qué cree que hace el padre de este joven? Va allá en el ejército, delante de todos, y le dice al hijo, soldado, sométase a su autoridad, si no será castigado. Y él lo mira, pero papá, soldado, se calla, obedezca. Pero cuando llega a la casa en la noche, hijo, ven acá, hijo, ven, te amo, hijo, ¿sabes? No puedo hacer nada por ti allá. Aquí eres mi hijo, pero allá no. Allá tú tienes que someterte a la autoridad. Porque aunque yo sea autoridad, yo no puedo violar la ley para complacerte a ti. Si tú vas a ser soldado, tú tienes que aprender lo mismo que yo aprendí y lo que están aprendiendo los demás, y tú te tienes que someter allí. Sométete a ese. Yo estaré pendiente que no se le pase la mano. Y si se le pasa la mano, ya yo puedo entrar a corregir. Pero mientras tanto, usted sométase a él. Eso hace. ¿Cierto? Asimismo hace Dios. Cuando se trata de que somos los hijos, Él siempre nos va a amar. Pero nosotros no, porque Él sea nuestro Padre, Él nos va a pasar por encima todo y vamos a pasar por encima de la autoridad que Él delegó a otra persona. Amén. Entonces, Dios nos pone bajo autoridad para que aprendamos a ver a Dios como Rey. Porque el gobierno tiene que formar parte de nuestra vida. La obediencia es primordial en su ejército. Por eso Él nos va a quebrantar. Él va a sacar de nosotros lo más profundo que hay allí. Él va a moldear nuestro carácter. Y esto va a generar en nosotros enojo, porque a nosotros no nos gusta que nos manden. Va a sacar de nosotros ira, inconformidades. Muchas cosas va a salir de nuestro corazón. Así como Jesús pasó por ese proceso de obediencia y fue entregado a una autoridad que lo quebrantó, que lo crucificó, así también nosotros tenemos que pasar por esa parte. Ahora, esa autoridad que le fue dada a Jesús, después que Él pasa por todo ese proceso, Dios lo coloca como Rey de Reyes. Amén. En mi relación con Dios como Padre, Dios trata conmigo personalmente. Eso hace. Trata en ese crecimiento como hijo y en esa relación de amor de mí hacia el Padre y del Padre hacia mí, supliendo mis necesidades. Esa es en la etapa y en la relación como Padre. Pero en la relación como Rey, Dios trata conmigo por medio de las autoridades. Dios no trata conmigo directamente como Rey. Él trata conmigo a través de las autoridades delegadas para establecer el reino de Dios en todo lo creado. Entonces, Dios da crecimiento al reino, dándonos a nosotros tareas por hacer. Lucas 15, 29 al 31. Dice, mas él respondiendo, estamos hablando del hijo pródigo. ¿Todos conocen ese pasaje? Bien. Cuando el hijo pródigo, después de haber malgastado todo, llega a la casa,
del padre. El padre lo recibe, le hace una fiesta, mata al becerro y todo esto. Pero el hijo mayor se acerca y le dice al padre que cómo así, que él ha estado todo el tiempo con él y que a él nunca le ha dado un cabrito y ahora que que estaba perdido vino y le hizo una fiesta, le reclama. Y el padre le dice, el hijo le dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dice el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tremendo este pasaje porque dice que el hijo mayor le estaba reclamando al padre que sus cuidados, estaba reclamando los cuidados como hijo. No me has dado un cabrito para gozarme, hacer una fiestecita con mis amiguitos. Pero a él sí, le estás haciendo fiesta. Pero este hijo mayor no había entendido que ya el padre lo había ascendido a otro lugar. Porque ya él no estaba relacionándose a él como hijo, sino como el rey. Y el reino de él le estaba diciendo, a él le estoy dando un becerro, el más cortito sí, le estoy dando un becerro, pero eso es lo único que yo le estoy dando a él. Porque todo lo demás es tuyo. Amén. Le estaba diciendo eso. Y sí, él se gozó en la fiesta y todo, pero el día siguiente, estoy parafraseando, el día siguiente cuando se despertó de su borrachera y todo, y están en la mesa ya desayunando con el rey, y le dice el padre, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Por qué no hacemos esto y aquello? Dice el hijo pródigo, y el padre le dice, no, hijo, de hoy en adelante tú te vas a entender con tu hermano mayor porque tú vas a trabajar para él y tienes que someterte a todo lo que tu hermano te diga que hagas porque tú vas a aprender obediencia, porque tú vas a aprender autoridad. Ya. El hijo mayor dice aquí que dice, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Sí vio la clave? Nunca había desobedecido al padre y él creía que no tenía nada y era que todo ya el padre se lo había entregado a él. Él estaba administrando todo lo del padre. El otro se gastó lo poquito que le dieron, su herencia, y ya no tenía derecho a más. Entonces ahora tenía que entrar en el proceso de la obediencia para poder obtener algo más del padre. Asimismo, Dios quiere con nosotros, hermano. Él quiere que nosotros crezcamos en nuestra relación con Él y que no solamente lo veamos como Padre, sino como ese Rey. Y Dios tiene una bendición grande para nosotros y una responsabilidad para el hijo mayor. ¿Cuántos son hijos mayores aquí? Vamos al libro de Apocalipsis 2. Ya por último, versículos 26, 27 y 29, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién le está hablando Dios aquí? A la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Primero, al que venciere y guardare su palabra hasta el fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vencer guardando su palabra hasta el fin. Dice, yo le daré
¿Qué? ¿Qué es lo que nos va a dar Dios? ¿Sobre quién? ¿Usted quiere esa autoridad sobre las naciones? ¿Y para qué quiere darnos la autoridad sobre las naciones? Para que nosotros podamos quebrantar toda obra del diablo, todo reino de las tinieblas que está sobre las naciones, para que puedan ser libres las naciones de todos esos espíritus inmundos de opresión y de todo lo que se está moviendo. Dios y el Espíritu Santo nos está diciendo que nosotros tenemos que vencer a través de la obediencia, a través del sometimiento a la autoridad, para que esa autoridad que viene del cielo sea poderosa en nosotros y nosotros podamos regir con vara de hierro y quebrantar toda obra del mal en las tinieblas y en las naciones, hermano. Él quiere darnos esa autoridad para gobernar, hermano. Dice, y gobernará con la autoridad dada por el Rey de los cielos, así como se la dio a Jesucristo. Esa es la promesa para ti, para mí hoy. ¿Cuántos la toman? Queremos esa autoridad. Yo quiero esa autoridad aún más, porque no quiero seguir viendo las naciones como están, no quiero ver más mi nación como está. Y si una iglesia ha entendido esto y si la iglesia se une y se pone en la brecha firme a someterse a estas condiciones que están aquí, vamos a entrar a ese reino de los cielos y vamos a tomar ese reino de los cielos y se va a establecer en la tierra como es la voluntad de Dios, porque Él lo dice allí cuando habla de la oración. Dice, y que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Nos vamos a poner de acuerdo con Dios para luchar por esta nación, pero es la iglesia la que tiene que hacerlo. Somos nosotros los que estamos encomendados a hacer esta misión. Amén. Póngase de pie, mi hermano.